se puede estar debiendo a compromisos de mala utilización de la columna, traumatismos, golpes, malas maniobras, caídas. Entonces, obviamente, ustedes es básicamente algo relativamente frecuente. Sí es importante que sepan identificar, por suerte, el poco porcentaje se deben a cosas malas como neoplasias, pero la mayoría se deben a cuestiones mecánicas. Tiene que ver mucho la actividad física, tiene que ver mucho las prácticas diarias que tenemos, y tiene que ver mucho el peso corporal, ¿no? Y tiene que ver mucho, pues, lo que hemos realizado, si hemos empujado cosas, hemos cargado cosas. Entonces, pero sí es bastante frecuente los pacientes que acuden por dolores en la espalda, ¿ya? Entonces, vamos a compartir por acá. Ok, nuevamente vamos a agradecer al doctor José Sarachaga, de quien nos hemos pirateado las diapos. Con total respeto, sabemos que están ahí en el EVA, pero hay que siempre reconocer que él es el autor de estas diapos, ¿ok? Entonces, el tema de hoy es lesiones de los nervios del miembro inferior. Bueno, tenemos básicamente algunos que son mucho más frecuentes, como son los síndromes radiculares lumbosacros. Estas son debidas a hernias o prolapsos discales y muy en menor frecuencia, obviamente, obviamente en las neoplasias, por suerte, ¿no? Más frecuente los vamos a tener a nivel de L5 y S1, que es el punto de flexión de nuestra columna. Y el síndrome doloroso ya se considera, tiene otros nombres como la ciatalgia o la famosa ciática, que como comúnmente lo denomina la población. El dolor se considera, es de característica que es punzante o lancinante, como un ardor, o sea, como una quemazón, no intenso, y que va a aumentar con las maniobras que elevan la presión intrarraquídea, como es el paciente al momento de toser o defecar, y al estirar la raíz nerviosa, que en este caso sería que lo podríamos averiguar con la maniobra, famosa maniobra de la Segue, o su variante, que es la maniobra de Bragard. Entonces, como dice aquí, recuerde que el paciente en dolor lumbar, cuando hay contractura y él se acuesta, el dolor disminuye. Cuando hay un compromiso radicular o medular, el paciente normalmente al acostarse aumenta el dolor. ¿Ok? Entonces, por ahí ese es uno de los puntos. Aquí tenemos algunos diseños, básicamente cuando vamos a tener un compromiso a nivel de la raíz de L4, donde va a estar la sensibilidad alterada, a la raíz de L5, donde está, y obviamente también a nivel de S1, donde podría estar alteradas las manifestaciones del paciente. ¿Ok? Ahora, es lo que le estaba mencionando cuando el paciente está con dolor, tiene una postura antiálgica con una flexión discreta en la pierna. El paciente, usted le dicen que se acuesta en decúbito dorsal y el paciente puede decir que el dolor le aumenta, pero para limitar el dolor el paciente va a flexionar un poco la pierna y va a hacer una pequeña, se va a, ¿cómo le puedo decir? Va a generar una pequeña escoliosis de convexidad hacia el lado doloroso, ¿ya? Ahora, recuerden que puede haber siempre una contractura refleja en la musculatura paravertebral. ¿Cómo puedo evaluar en semiología, que no es la clase, pero sí es importante que lo sepan, que si yo quiero evaluar si tengo la musculatura paravertebral contracturada, al paciente le digo que se siente y luego que haga una flexión hacia el lado izquierdo y voy a palpar la musculatura paravertebral izquierda. Si la siento contracturada, obviamente ahí yo puedo definir que el paciente sí tiene una contractura. Pero si se va a la contractura, solamente en una posición antálgica nada más, ¿no? Ahora, en pacientes que tienen, recuerden que vimos que la raíz de S1, que era la última, eh, el reflejo aquileo va a estar disminuido o en caso tal hasta puede estar abolido. Ahora, el electrodiagnóstico va a permitir que la electromiografía, básicamente la localización topográfica de la lesión y obviamente el grado de enervación. Eso sí es importante, es un buen estudio.
de repente también nos ayudaría mucho la radiografía simple, pero en radiografía simple solamente vamos a poder visualizar las lesiones óseas o las lesiones posturales, ¿no? Escoliosis, listesis, podemos evaluar las espondiloartrosis, podemos hablar los pinzamientos. En este caso, como ven, el paciente tiene bastantes picos de loro y obviamente ahí puede haber una compresión radicular por una elongación del callo óseo que en este caso se está produciendo. También la radiografía ayuda en alguna forma para poder definir si tiene alguna lesión del disco. Cuando el disco se rompe, el anillo del disco intervertebral, él tiende a deshidratarse, que ese es el término ideal. Entonces, cuando hay una deshidratación del disco, vamos a ver el espacio intervertebral de otra tonacidad distinto al otro espacio en el cual el disco no está roto. Entonces, es importante saber que cuando el disco está deshidratado, vamos a visualizar de distinta manera. Entonces, en ese tipo de pacientes me dice, doctor, ¿no me manda a hacer una resonancia? Obviamente, si no tengo muchos datos, pero encuentro el anillo del disco deshidratado, le mando a hacer una resonancia, ¿ok? Por ejemplo. Obviamente la tomografía computarizada ayuda, es mucho más preciso para ver también el compromiso óseo, los compromisos de estenosis, los compromisos de los picos del loro. Pero la resonancia magnética siempre va a ser mucho de mayor énfasis para poder evaluar las partes blandas, ¿no? O sea, si yo quiero ver si tengo una hernia, definitivamente mucho mejor es la resonancia. Ahora, en la mayoría de los casos con la resonancia ya nos va a confirmar la presencia de la hernia y va a descartar si es que hay otros procesos que puede haber, está haciendo compresión sobre la raíz nerviosa, que pueden ser fracturas, que pueden ser desplazamientos, como pueden ser picos de loro, y en el mejor, bueno, en el peor de los casos, las neoplasias, ¿ok? Ahora, dentro de los síndromes radiculares lumbosacros, tenemos la degeneración espondiloartrósica de los discos invertebrales, ¿no? Y obviamente esta degeneración me va a dar un estrechamiento del canal raquídeo. O sea, ese callo óseo que se está produciendo me va a cerrar un poco el canal raquídeo, que va a producir el síndrome del canal lumbar estrecho o estenosis del canal raquídeo. ¿Qué es la característica clásica de la estenosis? Que normalmente el paciente se acude refiriendo que tiene adormecimientos o pérdida de fuerza. No es una característica propia de la estenosis el dolor. El dolor es una característica casi, bueno, más asociada a un compromiso radicular de una raíz nerviosa. Así de sencillo. Ustedes tienen una lesión de un nervio, el paciente más va a acudir por dolor por el nervio, pero cuando hay estenosis, lo que más tienen es disminución de fuerza o adormecimiento, ¿no? Ahora, obviamente, por la altura que se pueda tener la estenosis, hay molestias en los glúteos, en los muslos, y obviamente en las piernas, y esto se va a desencadenar con el ejercicio y va a ceder con el reposo. Aquí se puede ver que, aquí se puede ver básicamente, bueno, no es una, este, una hernia, ¿no? Posterior ahí, que nos está comprimiendo el canal medular. Ahora, el tratamiento de las lesiones radiculares se basa en el reposo, antiinflamatorios y relajantes musculares, acompañados de un programa de fisioterapia y la utilización de un corset ortopédico. Obviamente, el reposo nos va a ayudar. Dentro de los antiinflamatorios, recuerden que el antiinflamatorio, su efecto antiinflamatorio se logra después de 4 o 5 días de tratamiento. Del antiinflamatorio, lo que estamos utilizando es su careta o su analgesia que tiene. Y recuerde que se mencionó que siempre va a haber una contractura refleja, entonces, por lo tanto, siempre se recomienda utilizar relajantes musculares, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos va a ayudar el programa de fisioterapia? El programa de fisioterapia nos va a ayudar, obviamente, a distender más esos músculos contracturados, recuperar la tonacidad de los músculos, obviamente el paciente reintegrarlo a su actividad física y en el mejor de los casos también utilizar hacer que le produzca menos dolor, ¿no? La utilización del corset es bueno porque limita la actividad, me va a estirar y me va a separar los espacios intervertebrales y por lo tanto puedo liberar de compresión del nervio que estoy ocasionando esto, ¿no? Ahora, muchos dicen que si uno utiliza un corset de uso prolongado también puedo disminuir la actividad del músculo y por lo tanto puedo
producir una columna inestable. Ah, el paciente que requiere el corsé lo tiene que utilizar, pero paralelo tiene que comenzar a hacer una terapia de rehabilitación para darle mayor consistencia a esos músculos que no se están utilizando por el mecanismo reflejo que produce el dolor, ¿no? Ahora, si existe un déficit neurológico, el dolor revela el tratamiento conservador y las pruebas como que complementarias, como habíamos mencionado, identifican una causa tratable. Bueno, puede plantearse un tratamiento quirúrgico, pero recuerden que básicamente es la última opción. O sea, no se debe plantear un tratamiento quirúrgico si es que no se han pasado todos ese tipo de casos. En el grupo anterior me preguntaron si es que era conveniente, qué hacía yo si el paciente era alérgico a los AINES. Entonces, vamos a utilizar el famoso paracetamol, que ya está, hasta miles de memes existen por el paracetamol, pero sigue siendo un analgésico bastante bueno. Y si quiero repotenciar su efecto analgésico, le puedo agregar tramadol. Lamentablemente el tramadol tiene efectos secundarios muy notorios como náusea, mareos, y muchos de los pacientes no lo toleran. Pero si yo combino, en lugar de dar 100 de tramadol en la mañana y 100 de tramadol en la tarde, puedo dar 50 de tramadol más un paracetamol. Puedo ocasionar un sinergismo de los dos analgésicos para utilizar la menor cantidad de tramadol. En el caso tal de que se menciona si es que puedo utilizar los corticoides en caso tal. Bueno, yo no utilizo mucho, pero es una opinión muy personal. Pero si hay un proceso inflamatorio notorio, sí, definitivamente se puede utilizar el corticoide. No tener miedo a usarlos porque los efectos secundarios de los corticoides como hiperglicemia, Cushing, hipertensión, descalcificación, va a pasar en terapias con corticoides de uso prolongado. En este caso están usando ustedes en una terapia de una fase aguda de dolor, ¿no? Entonces, no tengan miedo en utilizarlos, pero obviamente no es de mi primer tratamiento. Yo doy antiinflamatorio y si hay contractura doy un relajante muscular. Si quiero utilizar algún analgésico más, le agrego paracetamol y si no, le agrego tramadol y si no, le agrego recién el corticoide. ¿Ok? Y bueno, vuelvo a insistir en el último párrafo, se menciona que si no responde el tratamiento quirúrgico, ¿por qué debe ser la última opción? Porque no se puede prometer mucho en el tratamiento quirúrgico de columna. O sea, las promesas no, yo puedo prometer va a quedar recontra bien y no es tan fácil. Quedan los pacientes con muchas secuelas, ¿no? Ahora, dentro de las lecciones de plexo lumbosacro propio, tenemos varias. Obviamente, si la lesión está en el 4, podemos evaluarlo, ver que el reflejo rotuliano va a estar alterado. Si lo tenemos en S1, por ejemplo, el aquilio, ¿no? Y básicamente, ¿qué músculos van a estar afectados en este tipo de lesiones? Dentro de las lecciones del otro tipo mencionamos el síndrome de Garland, que también se denomina el síndrome Bruns-Garland, por si acaso, ¿no? No solamente Garland. Pasa en pacientes diabéticos. Se caracteriza porque hay un dolor, hay debilidad, pero también va a haber atrofia muscular, ¿ok? Esa es una característica propia del Garland. Pero el Garland no pasa. Recuerden que ustedes que cuando su paciente es diabético va a llegar con parestesias, con adormecimientos, como si tuviesen guantes o tuviesen las medias puestas, y tiene una característica que es distal y es simétrico. En el Garland puede ser asimétrico, puede dar un lado en bilateral o unilateral, pero siempre se va a presentar en pacientes con años de evolución de ser diabético. No vas a encontrar Garland en un paciente diabético de reciente diagnóstico, ¿ok? Garland, recuerden, el Bruns-Garland es una patología asociada en pacientes diabéticos de larga data, no de inicio, ¿ok? Y la edad más frecuente está alrededor de los 50 años actualmente, ¿no? Bueno, igual si tenemos compromiso del plexo lumbosacro, hay lesiones radioterapia. Bueno, la causa puede ser por lesiones asociadas a radioterapias, intervenciones quirúrgicas. En el plexo pudendo, obviamente la incontinencia, el compromiso, los traumatismos durante el parto, el estreñimiento crónico. Y si hablamos de lesiones del miembro inferior asociados al fémur cutáneo, vamos a tener la meralgia parestésica, que bueno, obviamente el paciente se caracteriza porque manifiesta en la parte externa del muslo
obviamente una sensibilidad dolorosa y casi siempre se debe a un atrapamiento de la raíz nerviosa, ¿no? En el crural, traumatismos, el obturador, traumatismos, cirugías ginecológicas, el ciático mayor, la inyección glútea, las úlceras por decúbito. Recuerden que las simples inyectables, obviamente en el cuadrante superior externo, debería ser siempre aplicado, pero en algún momento calculamos mal y podemos aplicarlo muy cerca del nervio ciático y producir este tipo de dolores, ¿no? Bueno, obviamente atrapamientos en el tibial posterior. Ahora, en la lesión del plexo lumbosacro, que esa es de repente, las más frecuentes, está constituido por las raíces desde D2, L1, L2, L3, L4, e incluso una parte de L5, ¿no? Sus ramas colaterales más importantes son los nervios abdominogenitales mayores y menores, el femorocutáneo, el genitocrural, y sus ramas terminales, el nervio crural o el femoral o el obturador. Este plexo nace de una parte de las raíces de L4 hasta S4 y genera colaterales anteriores intrapélvicas, como es el nervio o el plexo pudendo. Y va a tener dentro de las posteriores o extrapélvicas el nervio glúteo inferior. La única rama terminal del plexo lumbosacro es el ciático mayor. Ahora, aquí en este diagrama podemos ver cómo podemos evaluar al paciente con una radiculopatía, ¿no? El paciente se acuesta, la maniobra de arriba es la famosa maniobra de la segue. El paciente se acuesta en decúbito dorsal, el examinador pone la mano detrás de la pierna en la porción distal y le dice que sin doblar la rodilla, que se deje, yo voy a levantar la pierna. El paciente que tiene una radiculopatía positiva va a manifestar un dolor en la zona lumbar y que puede irradiarse por todo el nervio ciático, pero el origen del dolor está en la espalda baja, ¿ok? Y la famosa, en el cuadrito superior derecho, ahí ustedes están viendo que el examinador hace una flecha hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes elevan la pierna entre 50 y 70 grados, y que normalmente puede ser más, hasta 70 grados, perdón, y van a elevar la pierna. Y si el paciente se queja de dolor en la cara posterior del muslo, se debe a falta de actividad física. El dolor tiene que estar referido en la zona lumbar. Pero cuando ya llego al punto de dolor, esa es la segue positivo, si yo lo logro a los 90, 100 grados, no, pues, o sea, no 100 grados, no, pues, disculpan, a los 90 grados, yo voy a ocasionar una hiperextensión y no es necesario, de repente, obviamente va a ser una causa de dolor asociado a mala utilización muscular o que el paciente no hace actividad física, entonces por ahí no. Está entre los 50 grados alrededor, máximo 70 grados, pero cuando ustedes lleguen a ocasionar dolor al momento de la elevación, que son la segue positivo, ustedes pueden retornar unos 10 o 15 grados y después hacer una dorsiflexión. Y si el paciente se queja de dolor, estamos hablando de un Bragard positivo. ¿Ok? Bueno, ya mencionamos la plexopatía lumbar, se puede aceptar como una neuropatía aislada en pacientes diabéticos, ya hablamos del Garland, o como compromiso de procesos ginecológicos, ¿no? Ahora, la principal manifestación es la pared de los cuádriceps y que va a cursar con dificultad, con debilidad para la extensión de la pierna. El nervio pudendo es considerado por algunos como un plexo en sí mismo, ¿no? Se puede lesionar el curso de maniobras ginecológicas u obstétricas y a veces su lesión produce incontinencia por debilidad de los esfínteres. Está formado por el ramo anterior de C4 que se unen a ramas precedentes y el plexo puede descansar sobre el músculo isquiococcigio y está cubierto por una lámina facial del plexo sacro. Comentaba también con el grupo anterior que en algún momento un paciente acudió por mucho dolor en esta zona. La radiografía no nos ayudó mucho, la resonancia de columna tampoco. Se le hizo una ecografía y tampoco pélvica, perdón, no salió nada. Hasta que se le hizo una tomografía pélvica, se encontró un tumor en esta zona. Y el paciente era la causa del dolor, ¿no? O sea, obviamente, cuando ustedes encuentren negatividad en los exámenes, sigan insistiendo en la investigación. Y lamentablemente este tipo de dolores casi siempre van a estar asociados a tumores, ¿no? Ahora, lesión de los nervios en la extremidad inferior. La meralgia ya habíamos mencionado que era una manifestación en la cara externa del muslo, como ustedes están viendo en el dibujo de esa zona, ¿no?
Puede haber disestesias y se debe básicamente una compresión del nervio femorocutáneo. La clínica suele ceder espontáneamente, o sea, no se sabe la causa, aparece por una actividad, pero así en reposo el paciente desaparece. En algunos casos puede tratarse con infiltraciones anestésicas locales o descompresiones quirúrgicas. En general, cuando pasa esto, se infiltra, se puede decir, el muslo como un abanico, ¿no? Para tratar de ubicar mayores cantidades de puntos de infiltración. Ahora, las infiltraciones traen una combinación de lidocaína, sinepinefrina y corticoides. ¿Por qué la lidocaína? Tiene dos objetivos para hacer una infiltración. La lidocaína tiene un analgésico que en ese momento me va a calmar, pero también bloquea la absorción total de los corticoides e incluso genera una absorción paulatina. Entonces, esto me va a generar aún mayor efecto de la terapia con infiltraciones. Un efecto inmediato anestésico y un efecto posterior porque me está absorbiendo los corticoides de una forma más lenta, ¿no? Al nervio crural tenemos el crural y el obturador. Puede producirse básicamente en fracturas de pelvis. Recuerden que hay caídas, recuerden que los accidentes de tránsito, bueno, luxaciones de caderas y complicaciones obstétricas, ¿no? Va a haber un déficit motor notable, eso es importante, una de sus principales características. Y obviamente, al subir las escaleras, el paciente no tiene esta tolerancia. Va a haber hiporreflexia rotulánea, un déficit sensitivo característico porque se está afectando la rama sensitiva, el safenio interno, y obviamente se va a destruir por la cara interna del muslo y la cara interna de la pierna. El ciático es el mayor nervio, ¿no? Y aparte de ser mayor, es el más largo y voluminoso. Ahora, ¿a qué se debe básicamente las lesiones del nervio ciático? ¿Qué es lo que origina los dolores del nervio ciático, no? Hemos mencionado que pueden ser los traumatismos como caídas, fracturas, compromisos radiculares por picos de loro, las inyecciones, la mala aplicación de inyecciones intramusculares, y obviamente como es un nervio de gran longitud, su limitación funcional es bastante notoria, ¿no? Tiene dos ramas, el ciático popíteo externo y el ciático popíteo interno. A la manera de evaluación pueden encontrar básicamente los dos, ¿no? Los dos es. El nervio peroneal también puede sufrir una compresión en la cabeza del peroné, lo que causará una paresia o parálisis de la dorsiflexión. En el nervio tibial posterior puede producirse una lesión por atrapamiento del nervio en el ligamento anular interno del tarso, conocido con el síndrome del canal tarsiano, que va a cursar con parestesia de la planta de los pies y debilidad de la flexión plantar. Bueno, ese es en general las diapos. Espero que se les haya podido orientar en la conferencia de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, pregunta. Si no, que tengan pues buenas tardes, muchachos, y buen provecho con el almuerzo y que tengan suerte en el futuro parcial. ¿Listo? Gracias, doctor. Por nada, Gracias, doctor. muchachos, que Gracias, tengan buenas doctor. tardes, Gracias, doctor. cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.